tal como lo anticipábamos, está con nosotros Mariano Recalde, candidato en la ciudad de Buenos Aires a ser, bueno, ocupar un lugar que ya conoce bastante y que tiene que ver con el Congreso, con la Cámara, que evidentemente tiene mucha importancia institucional en la toma de decisiones, porque es la Cámara que al peronismo suele resultarle amable, pero a veces se complica. ¿Cómo te vas, Mariano? ¿Qué tal? Buenos días. Qué bueno tenerte acá. No, un placer venir. Bueno, muy lindo el estudio, además. Sí, viste, está lindo el estudio living. Es poco impráctico porque pasan, entran, suben, pero es muy confortable para recibir invitados. Bueno, presentaron el otro día, arrancaron la campaña la semana pasada. ¿Con qué expectativas, Mariano? No, con mucha expectativa, sobre todo después de la elección de la provincia de Buenos Aires. Creo que hay mucho entusiasmo. La gente está empezando a ver que el voto sirve, que ir a votar sirve, que podés mandar un mensaje. Hay mucha bronca, hay mucha desesperación con lo que está pasando en la Argentina, con la gente que no llega a fin de mes, que pierde el laburo, que le cuesta... no sé, hablando con los jubilados, sobre todo, estoy recorriendo mucho la ciudad y lo que más me conmueve es la situación de los jubilados y las jubiladas, ¿no? Las historias que me cuentan son realmente dramáticas, de que no comen a veces para comprar los remedios, que tienen que elegir qué remedio comprar, que a veces para estirar los remedios los parten la pastilla, o toman 2 veces en vez de 3 por día, como le dice el médico, para que dure un poco más. Estirar la duración. Todas historias que ni hablar del que tiene que alquilar, ¿no? Que los tiene que ayudar los hijos, que les sienten vergüenza de tener que pedirle a los hijos que los ayuden. No es la vida que les prometieron, ¿no? Cuando Milei se hacía que iba a dolarizar, que iba a traer algo nuevo, trajo todo lo viejo, lo peor de la política, el ajuste más salvaje, más cruel. Y lo que pasó estos días, ¿no? Es tremendo, tremendo. El mismo día que le dicen a las personas con discapacidad y al Congreso que no van a cumplir con la ley, que no van a cumplir con la Constitución, porque la verdad que el Poder Ejecutivo no tiene facultad de decir esta ley no la aplico. Ya estamos pensando en denuncias penales, estamos hablando Hablábamos con un diputado de Democracia para Siempre, con Fernando Carvajal, que además fue magistrado, que entiende bastante de leyes. Ellos están promoviendo, ¿cómo es que se llama? Moción de censura. De censura. Sí, todos los bloques estamos hablando, porque la verdad es muy grave en términos republicanos. Ya viene creciendo el desconocimiento del Poder Ejecutivo respecto a la división de poderes y sobre todo de la función que tiene el Poder Legislativo en una república. Le corresponde al Poder Legislativo dictar las leyes, eso me lo enseñaron en la primaria y creo que lo sabemos todos, no hace falta ser abogado. Y el Ejecutivo legisla por decreto, veta las leyes, no manda el presupuesto o cuando lo manda no avanza con la aprobación, o sea, gobierna prácticamente de facto. Sí, y de espaldas al Congreso, recién ese simbolismo que representó. De espaldas a la Constitución. Claro, y a la Constitución, claro. Y por eso arrancó, en su primer discurso lo hizo de espaldas al Congreso, en una actitud simbólica que adelantaba lo que finalmente hizo. Pero el mismo día que le dice que no a las personas con discapacidad, porque no hay plata y que el Congreso tiene que decir de dónde saca la plata para poder mantener mínimamente actualizadas las prestaciones y demás, decide un gasto tremendo que es quitarle las retenciones a los agroexportadores, a esas multinacionales de empresas que tienen ganancias extraordinarias. ¿Y con qué excusa además? Mirá que no dicen de dónde sacan la plata, porque ese también es un gasto. Y ese gasto, en el decreto, yo lo miré, no dice vamos a sacar la plata de tal lugar. No explican qué partida. O sea, para algunas cosas se puede sacar plata de cualquier lado y no hay problema, no hay que explicarlo, pero para las personas con discapacidad no. Y la otra cosa que pensaba, finalmente, el problema de la Argentina no era tanto el déficit, que sí puede ser un problema, sino la falta de dólares. Porque fíjate, con esto van a tener más déficit. Tomó una medida que agranda el déficit porque tiene menos ingresos, pero con la intención de rescatar dólares.
Entonces el problema es el que decía Cristina, ¿no? Claro. La falta de dólares. Sí, sí. Y este gobierno, ¿qué hace? ¿Por qué faltan dólares? Porque este gobierno los dólares los usa para dárselos a los amigos de Caputo, que se los llevan afuera, después de especular, contrayendo dólares, los ponen en pesos, con una tasa de interés alta, tienen mucho más pesos, vuelven a comprar dólares baratos y se los llevan afuera. Entonces la plata de los argentinos, los dólares de los argentinos, se van afuera, se los llevan estos tipos que no producen nada, no generan trabajo, pero para sostener su jodita y sus ganancias, la Argentina se endeuda cada vez más. Y el gobierno, ¿qué hace? Cada 6 meses va al Fondo Monetario, va al Tesoro de Estados Unidos a pedir más plata, al prestamista. Y en algún momento esto se acaba. Y cuando se acaba, ¿qué pasa? Los argentinos tenemos que hacer cargo, entre todos, de una deuda externa impagable, de una deuda externa fenomenal, que no tengo la menor duda que la vamos a arreglar en algún momento, porque el peronismo siempre vuelve y arregla los problemas, paga las deudas de los gobiernos anteriores, la deuda con el FMI, como hizo Néstor, pero también la deuda con los acreedores privados, porque Cristina le pagó a todos los ahorristas que Cavallo les confiscó los ahorros, se los devolvió Cristina. Bueno, vos estás introduciendo un tema que me parece central en la discusión política, incluso hacia adentro del espacio que vos integrás, que es el peronismo, porque la renegociación de aquella deuda que tomó el gobierno de Macri generó un conflicto. El primer gran conflicto en el frente de todo fue ese. Totalmente, sí. Y entonces digo, ustedes ya tienen trabajado, debatido, discutido internamente, porque el peronismo más tarde que temprano va a volver a ser gobierno. Sí. ¿Qué hay que hacer con la deuda que está contrayendo este gobierno, aún incluso aquella que está refinanciando en términos absolutamente impagables? Puntualmente hay muchas alternativas, pero hay un consenso que ya se va generando dentro del peronismo y que tenemos claro que uno de los primeros temas que tenemos que resolver es el de la deuda externa. Y partiendo de algunas premisas que ya están consensuadas. Primero, que es una deuda impagable. Bien. No se puede pagar esta deuda. No se puede pagar, hay otras prioridades. La Argentina no tiene para pagar la desproporción de deuda que tomó Macri y después Milei. Segundo, que es una deuda prestada en términos reglamentarios mal, violando las disposiciones del propio Fondo Monetario Internacional, excediendo los límites que podía recibir la Argentina. Así como vos vas a un banco y tenés ciertas condiciones para que te presten y de acuerdo con tu capacidad de pago te van a dar tanta guita. Bueno, el FMI violó todas sus propias reglas y le dio de más a la Argentina para favorecer a Macri y ahora para favorecer a Milei, porque por su ideología y por su pensamiento político, por su afinidad para entregarle cosas a Estados Unidos. Entonces, la tercera premisa, fue un préstamo político. No fue un préstamo financiero exclusivamente. Los mensajes de Scott Bessent ayer, del director del Tesoro, es claro, están clarísimos. Es un préstamo político. Entonces, es impagable, es ilegal. Salió la y es titular del Fondo Monetario Internacional en esa misma línea. Algo que, bueno, el fondo como consiguió el ok, parecería, del gobierno de Estados Unidos para dar, no sé, un nuevo paso. No está del todo claro para qué sale tampoco a hablar. No sabemos qué le van a dar al gobierno de Milei y qué le van a pedir. Pero digo, esto es un acuerdo que hizo el FMI o el Tesoro de Estados Unidos ahora. Con Milei es un acuerdo político, o sea que lo vamos a resolver también políticamente. Pensaba en eso y pensaba en la necesidad que tiene el Poder Ejecutivo, aunque sigue estando de espaldas al Congreso, de pasar este endeudamiento, el nuevo, el que pretende contraer, también por el Parlamento. Ayer me explicaba una compañera de ustedes, que es diputada, Julia Estrada, que además es economista, que además es una doble imputada, también lo tiene que pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Exactamente, ese es el otro punto importante de la ilegalidad o de la falta de apego a las normas y a los reglamentos para cerrar un acuerdo de esta naturaleza. El derecho argentino dice que el que determina o aprueba un préstamo es el Congreso. Es el Congreso. Y Milei lo hizo por DNU.
Y Milei no está pasando, no manda ni el presupuesto al Congreso. Entonces, son todos argumentos para ir a dar la pelea defendiendo los intereses de Argentina. Estos tipos no defienden los intereses de Argentina. Van y se entregan con tal de recibir este préstamo para sobrevivir un tiempo más y para permitirle a los amigos de Caputo, insisto, a estos fondos de inversión que vienen, traen los dólares, hacen la bicicleta financiera y se llevan más dólares de los que traen, no dejan nada a la Argentina, no dejan inversiones, no dejan producción, no dejan trabajo, es solo bicicleta financiera. No pasa por el Congreso y bueno, la verdad que nosotros tenemos una posición diametralmente opuesta, la estamos planteando públicamente y ahora tenemos elecciones. Creo que la gente tiene que entender que hay dos grandes caminos para seguir. Ser colonia de Estados Unidos, estar entregados, sometidos por la deuda externa y por a las condiciones que nos imponga el FMI de Estados Unidos, o empezar a liberarnos. Empezar a ser patria otra vez. Ahora vamos a hablar un poco de la campaña. Te he visto también con Itaí, que es otro economista del espacio, en este caso del peronismo, que está postulándose para ir por una banca también en la ciudad de Buenos Aires, en un territorio en el que habitualmente el peronismo le suele ser esquivo, que hizo una muy buena elección legislativa, pero también debe haber expectativas respecto de la nacional. Ahora me meto en la campaña. Te vi el otro día con una gigantografía de una boleta única, porque claro, si bien los porteños ya atravesaron por la experiencia de votar con boleta única, por los cargos locales, a nivel nacional son muchos los distritos. Bueno, el mío, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no votamos nunca con esto. Sí, además, en la ciudad votábamos con boleta única electrónica. Exacto. Ahora es boleta única de papel. De papel. Volvimos dentro de poco va a ser con piedra y cincel. Pero es una boleta única de papel que te da el presidente de mesa cuando llegas a votar, y te da una lapicera y tenés que hacer una cruz en cada categoría que se elige. A ver, ¿la mostramos? A ver, sí, vamos claro. a mostrarla. En la ciudad de Buenos Aires. Sí. Espera que necesita eso. Se eligen dos categorías en la ciudad. Esta es la gran complejidad. Es muy sencillo, pero como nadie lo explica, sí, algunos pueden meter la pata. Se eligen senadores, sí, y diputados. Ahí está, tenés en la parte de arriba, para los que claro, se están escuchando, arriba los senadores, abajo los diputados. Y lo que no tiene esta boleta, que sí, se aprobó en el Congreso, nosotros votamos en contra, pero se aprobó, es botón o marca de boleta completa. Ah, bien. No podés votar la boleta completa, tenés que votar en cada categoría, hacer una cruz. O sea, cuando vas a votar en la Ciudad de Buenos Aires, tenés que hacer dos cruces. Una para elegir un senador y otra para elegir un diputado. A ver, claro, son 8 las provincias que en este momento están en esa situación de tener que elegir senador, claro, aparte de diputados, claro, nacionales. Entonces, en esos casos, para esas 8 provincias, ciudad, vale. Sí. El resto de las provincias va a tener una sola categoría, es un poco más sencillo. Exacto. Pero en la ciudad tenemos 17 partidos, exacto, que eligen senadores y diputados. Algunos no tienen candidato a senador, van solo con diputados, pero lo que yo les recomiendo, aparte, como va a ser una boleta más chica, esta es gigante, y no se ve bien las letras, los números, llevar anteojos, o si no, directamente buscar. Está la violeta, y la que se lo pone es la celeste y blanca, que tiene la bandera argentina. Bien. Esa es la otra que hay que votar. Si vos no te gusta cómo viene el gobierno violeta, para ponerle un freno en el Congreso, para frenar los DNU, para ponerle un límite, que Milei no pueda nombrar jueces por decreto, que no pueda vetar más las leyes. Que a los colores de la Congreso, patria. Vota la patria celeste y blanca, claro. Está bien. Es interesante porque, en definitiva, como bien dice Mariano, el modelo de boleta que nosotros estamos exhibiendo, que después vamos a subir a las redes, es un modelo en una gigantografía, pero vas a tener alguna dificultad si no llevas los lentes. Yo, por ejemplo, yo sin los lentes, porque las caritas no se van a ver con tanta nitidez. No. Prácticamente van a pasar desapercibidas, van a ser como manchitas dentro de esa boleta. Y ahora, cuando se haga esto, ¿vos crees, digamos, la idea es que esto tenga un escrutinio más ágil o puede complicarse? Mira, yo creo que va a ser más o menos parecido.
de una Vas a tener manera que estar atento a los juntaba fiscales, ¿no? los pilones de las boletas Sí. y ahora vas a tener que hacer una especie como en el truco, ¿no? Claro, Ir claro. marcando Los cuadraditos con cruzados, con una raya cruzada. Sí. Para ir contando los palotes, cuántos votos hay de cada candidato. Sí. Como es la primera vez, puede ser un poco más complicado. Pero veremos, la verdad que ese es otro de los temas, que no sabemos cómo va a salir, cómo lo va a recibir la gente, si lo va a entender, si se va a olvidar de poner una cruz. Una cosa que hay que explicar también es que si vos pusiste una cruz en otro lado porque viste azul y pensaste que era Fuerza Patria y no era, o Sí. lo que fuera, ¿no? Que te confundiste. Podés avisar y Podés avisar. Salís y decís, me confundí, quiero otra boleta y te la cambian. te rompen ese y te dan otra. Exactamente. Perfecto. Así que no se preocupen si ponen mal la cruz, que se puede pedir el cambio de boleta. Hiciste una consideración genérica de por qué votar a los peronistas que se postulan en relación a lo que es el modelo. Ahora, plantate en el Senado de la Nación como senador porteño. A ese electorado porteño, ¿qué pensás proponer que específicamente tenga una afectación con la ciudad de Buenos Aires? ¿O qué le va a proponer el peronismo? Muchas cosas. Pero hay una posición general, que es la que decías vos, y que es muy importante. Esta es una elección de medio término, no se elige presidente, No. el gobierno no cambia. Lo que estamos definiendo es si el gobierno va a tener un límite, va a tener un control del Congreso, Clarísimo. o va a gobernar por decreto, va a gobernar vetando las leyes que pudiéramos proponer, y va a querer seguir gobernando de facto, olvidándose del Congreso. Esta es una elección para fortalecer el Congreso, para ponerle un límite al Poder Ejecutivo, para ponerle un control, para que funcione la República y la división de poderes. En el medio tenemos un montón de agenda que ya está en el Congreso. No es que estamos esperando a octubre o a diciembre que cambie la Cámara para avanzar. Sacamos la ley de emergencia en discapacidad para ayudar a las personas con discapacidad, y ahora estamos peleando para que se aplique. Vamos a ver si impulsamos alguna acción desde el Congreso contra el jefe de gabinete y contra el Poder Ejecutivo, que no quiere aplicar la ley que primero vetó y que a pesar del veto volvió a salir aprobada en el Congreso. Avanzamos y sacamos la ley de emergencia en pediatría para el Garrahan, avanzamos con la ley de financiamiento universitario, avanzamos con la ley de emergencia y ayuda para Bahía Blanca con las inundaciones. Todas leyes estas que te mencioné, todas vetadas por mi ley. Y tenemos una agenda para adelante, desde limitar el uso de los DNU hasta darle medicamentos gratis a los jubilados otra vez por ley, porque este gobierno se lo sacó a esto. ¿Y no se puede presentar algo Por con eso, antelación justo. a un proyecto de ley que se discuta? Lo que estamos trabajando, y ya tenemos una buena noticia, ayer la tuvimos para los jubilados de la ciudad de Buenos Aires, Ajá. porque replicamos un amparo que se hizo en Mendoza y después en Salta, que salieron favorables. Hicimos un amparo en la ciudad de Buenos Aires para que a los jubilados que le sacaron los medicamentos gratis, se los devuelvan. Y la justicia nos dio la razón. ¡Apa! ¿Esto Dio es de marcha ahora? atrás ayer. Ah, mira. Ayer la justicia resolvió en una medida cautelar que el Estado no debe aplicar las normas que dictó mi ley para trabarle el acceso a los jubilados a los medicamentos gratis. Así que vamos a estar estos días recorriendo centros jubilados, avisándole a todo el mundo cómo tiene que hacer para ir al PAMI, hacer el trámite para volver a tener los medicamentos al 100%. Es una agenda enorme la que tenemos por delante, pero necesitamos un bloque fuerte, necesitamos un bloque de peronistas fuerte, que es el que está dirigiendo la estrategia opositora. Por suerte logramos ahora consensos con otros bloques que nos permitieron tener más de 2 tercios. Es muy fuerte conseguir 2 tercios en ambas cámaras. Sí, Lo que está haciendo Milei es tan terrible que finalmente todos esos sectores que a veces lo acompañan, a veces no, están empezando a no acompañarlo, a pesarle más estar pegado a Milei que pegado al kirchnerismo. Viste que a la izquierda, a los radicales les cuesta. A veces todo este año y medio no acompañaban leyes que tal vez estaban de acuerdo por el hecho de que las proponía un kirchnerista.
y eso se está rompiendo. ¿Y la figura de Cristina cómo está jugando? Teniendo en cuenta que es la líder del espacio y además está proscripta por una decisión judicial que claramente la colocó en un lugar que ustedes vienen sosteniendo y buena parte de la sociedad, que es un lugar absolutamente arbitrario y poco compatible con la administración seria de justicia. Bueno, son de las cosas que venimos denunciando hace tiempo, que tiene una gravedad tremenda, que no sé si la mayoría de la gente toma conciencia, ¿no?, de cómo se va degradando la democracia, y la detención de Cristina, la principal opositora, la presidenta del partido más importante de la Argentina, como el Partido Justicialista, opositora al gobierno de Milei, es un escándalo. Y todos sabemos que no es un fallo jurídico, que a los corruptos no los persiguen, a los corruptos no los condenan, las causas contra los verdaderos corruptos están durmiendo ahí en los cajones de Comodoro Pi, que los que juzgan son corruptos ellos, que son amigos de Macri, que está absolutamente politizado este fallo. No es un fallo judicial, es un fallo político, y tiene como consecuencia que la principal líder de oposición, que iba a ser candidata, no puede ser candidata, está detenida, está presa en su domicilio, y está en su domicilio porque hubo una movilización popular enorme. La hubieran querido meter presa, ¿sabes cómo está? Para humillarla, para mandar un mensaje no solamente a ella, sino al resto de la dirigencia política que se atreve a cuestionar al poder o a impulsar políticas populares, porque de eso se trata. Y querer disciplinar y atemorizar al resto de la política. La verdad, por suerte, somos muchos los que no nos conmueven estas amenazas, ni mucho menos. Pero es una situación que esperemos que se resuelva pronto, esperemos que cambie el gobierno, que cambie la Argentina y que podamos tener un país sin presos políticos. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires, lo vas a ver en la boleta, en la lista que tiene los colores de la bandera argentina, y acompañado, en este caso, en la boleta única de papel, por Itaí Hackman, que es el primer candidato a diputado nacional del mismo espacio. Un gusto charlar con vos, Gracias Mariano. por la invitación, y no se olviden hacer las dos cruces, arriba y abajo.